Ahora lo que viene es el tema del día. Llegamos al tema del día. Mucha tela para cortar Exacto. en esta área. Es un lugar donde podemos hablar de muchos temas y buscándole, por supuesto, basándonos como instructivo principal la palabra de Dios, porque no hay otro para medir parámetros. Hay que basarse siempre en la palabra de Dios. Exacto. Es más, hay que escudriñar la Biblia, porque la palabra de Dios dice así: escudriñad las Escrituras porque en ella hallaréis vida eterna. No dice así. Ese es el punto que queremos conversar hoy, ¿no? Que a veces suena lindo, hasta suena lógico, porque ¿qué persona te va a decir que si no lees la palabra de Dios, que en la palabra de Dios no hay vida eterna? Exactamente. No, eso fue uno es de el los... manual para encontrar la vida eterna. ¿Pero Joaquín, qué dice realmente? Joaquín citaba acá en lo que encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y lo correcto es así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, las que dan testimonio de mí. Decía el Señor Jesús. Esto es Reina Valera. Quería compartirle en la versión latinoamericana, que está por ahí un poquito más entendible. Dice así: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Decía el Señor. Miren qué distinto que es. Porque, como usted dijo, sonaba como que el que lee la Biblia lo tiene todo. Y en realidad toda la Biblia lo que en realidad quiere hacer es hablarnos de Él. Muchas veces nos confundimos y confundimos a los demás. Predicamos la palabra de Dios de una manera tan errónea que ni siquiera decimos realmente lo que dice la palabra en realidad. Así que en esta sección queremos marcar algunos puntos de lo que normalmente se dice y no está en la Escritura. Por ejemplo, ayúdate y yo te ayudaré. Eso es muy escuchado, muy escuchado. Es más, capaz que nosotros también en algún momento quisimos alentar a un hermano y le dijimos: mirá que en la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y nada que ver, ¿no es cierto? Exacto. Mahatma Gandhi lo dijo eso. Hay otra parte en la Biblia que nosotros usamos siempre, o leemos la historia y creemos que Mardoqueo era el tío de Esther. ¿Y sabía que no era el tío? Era el primo de Esther, ¿no? Confundimos o hablamos. Está bien, no llega, no es que vamos a ir al infierno por esta confusión. O tal vez sí, ojo, la primera como que presta a confundir un poco, ¿no? Exacto. Deja que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero que no hagan nido. ¿Cuántas veces escuchamos? No está en la Biblia, Lo dijo Martín Lutero esta frase. Después hay otra frase que normalmente lo escuchamos en todos los cultos, que es: Dios bendice al dador alegre. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué será que usamos tanto eso y a nosotros mismos, el pueblo, cuando estamos del lado del pueblo, nos gusta escuchar esto? Porque nosotros decimos, si damos con felicidad nuestra ofrenda, Dios nos va a bendecir. O sea, lo hacemos con ese, ni siquiera cuestionamos. Y en realidad la palabra de Dios dice: Dios ama al dador alegre. Miren qué distinto que es. Totalmente diferente. Elías subió al cielo en un carro de fuego. No subió en un carro de fuego, subió en un torbellino. El carro lo apartó de su compañero y en un torbellino sube al cielo. No se mueve la hoja de un árbol sino que no sea la voluntad de Dios, sin que sea la voluntad de Dios. Tampoco está. Tampoco dice. ¿Quién lo dijo eso? ¿Sabes quién lo dijo? No. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, escrito por Cervantes. Exactamente. Un personaje creado por Cervantes. Los frutos del espíritu y los frutos de la carne, ¿cuáles son? Bueno, en realidad la carne no tiene fruto. No da fruto. La carne tiene obras, en plural. Y el espíritu tiene un fruto, es el fruto del espíritu, con nueve virtudes diferentes. Eso es lo que dice la palabra realmente, y nosotros normalmente confundimos y ahí hay un gran error. Otra: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Ese es muy usado, Ese hasta el día de hoy. Porque Dios ama al pecador,
pero aborrece el pecado. En realidad, No Dios dice eso. aborrece a todo el que hace iniquidad. A todo el que practica la maldad. Sí, hagamos un punto ahí, presta una confusión y es muy grave, porque ¿qué pasa? Si uno dice esta frase a una persona por ahí, una persona que está en las drogas, que está en la delincuencia, puede llegar a pensar y decir, bueno, pero si yo siendo como soy, el Señor me ama, está todo bien. Sigamos así. Sigo practicando esto. Está bien, Él Bien. no hace lo que yo hago, Él no ama lo que yo hago, perdón, Pero me ama a mí. Y eso es un error bastante, ¿no es cierto?, importante en aclarar que Dios ama al que busca la voluntad de Él, al que le obedece. Dios ama al ¿cierto? arrepentido. El arrepentido. Y aborrece a todo aquel que practica el pecado, llámese lo que sea. No enumeremos. ¿cierto? No porque- podemos estar todo el día. Exactamente. Pero es muy importante. Exacto. Otra, todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que creyó y aceptó a Jesús como Salvador. Entonces, Dios nos ha dado la potestad, como dice la versión Reina Valera, o sea, el poder de ser hechos o llamados hijos de Dios. Pero también el diablo tiene hijos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía Lo dijo Jesús. el Señor. Entonces, Exacto. el diablo tiene hijos y Dios tiene hijos, pero no todos son hijos de Dios, que esto era lo puntual que veníamos a hablar en esta sección. Un chisme. Si hoy María Magdalena estuviera viva, nos hace un juicio a todos los cristianos por calumnias e injurias. María Algo que está de Magdalena moda ahora, ¿no? no era prostituta. En el capítulo 8 de Lucas habla de María Magdalena, pero en el capítulo 7, un capítulo anterior, habla de una prostituta. Entonces, el Papa Gregorio I mezcla a estos dos personajes y hace que creamos que la prostituta del capítulo 7 sea Es la misma persona, esa es la la intención. misma, sí, pero la Biblia No era no así. dice así. Otra, el diablo vino a robar, matar y destruir. El diablo vino, así dice la Biblia, ¿no? No, la Biblia dice, el ladrón vino, o viene. El ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Lo dijo Jesús, pero en contexto de ese capítulo 10, creo que de San Juan, San Juan 10:10. habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, que venían para, por supuesto, a robar, a Con matar esa intención. y a destruir. Exactamente. Así que Por miren supuesto. qué importante que es el no confundir y el que también tengamos interés, porque eso lo hacemos como de cómodo, ¿no es cierto? O sea, si lo dice el pastor, o lo dice el hermano, o lo dice el líder de jóvenes, o cualquier otra persona que está por ahí enfrente, nosotros ya nos quedamos tranquilos, total lo dijo él lo habrá estudiado para decir. Y muchas veces nosotros también, por falta de interés o falta de tiempo, repetimos y repetimos como un loro cometiendo todos estos errores. Exacto. Entonces, hay que escudriñar las escrituras, pero de una manera muy, muy inteligente. No podemos decir que Dios dijo algo si Dios no lo dijo. No podemos decir la Biblia dice esto si la Biblia realmente no lo dijo. Seamos inteligentes para predicar como también para aprender. La Biblia dice que por falta de conocimiento, es más, Dios mismo, la Biblia dice que Dios mismo dijo que por falta de conocimiento, su pueblo, el pueblo de Israel, pereció. Ujú. Así que seamos inteligentes. Esta fue El tema del